Dios no es un Dios de 80 años. Dios no es un Dios de 90 años. Dios es un Dios de eternidad. Cuando Dios pensó en bendecir las familias, pensó en un Abraham. Pero cuando pensó en Abraham, ya pensaba en Isaac. Es más, cuando le hablaba a Abraham de la bendición de las familias, ya le estaba hablando de la promesa que vendría en Isaac, en Jacob, en los hijos de Jacob. Pero ¿sabe realmente de quién estaba hablando Dios cuando hablaba de una bendición que venía a las familias? Estaba hablando realmente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los cielos se revelan familiarmente. Por eso el ataque más fuerte de Satanás es contra la familia. Porque Dios mismo se revela como un padre, como un hijo, como la esencia y el núcleo de la sociedad. Y al ser la familia el tesoro más especial, entonces el enemigo sabe a dónde apuntar. Si destruye una generación, está tratando de asegurarse de que no exista la bendición que Dios trae generacionalmente. Por eso hoy vamos a enseñarte la palabra 2 generaciones. Y queremos recordarte en las escrituras cómo Dios siempre está buscando a la familia para bendecirla. Por eso la familia se vuelve nuestro primer ministerio. Yo he llevado el pastorado por estos 13 años con mucha fuerza, trabajando arduamente por Casa de Fe, pero he tenido tan claro en mi corazón no descuidar nuestro primer ministerio llamado nuestros hijos. Y hemos aprendido a sacar fuerzas de donde no hay para entonces invertir en ellos, en detalles tan pequeños para un padre, pero tan importantes para un hijo. Toda esa semana Carlos David me venía preguntando: papá, tengo la dicha de almorzar casi todos los días en casa, me doy ese tiempo. Y mi hijo me pregunta siempre después del almuerzo, en esa semana muy fuerte, me preguntaba: papá, ¿y qué vas a hacer ahora en la tarde? Y le decía: mijito, tengo una reunión, tengo que ir a ver este tema, voy a trabajar en aquello y regreso. Ya. Y al día siguiente me volvió a hacer la pregunta: papá, ¿y qué vas a hacer esta tarde? Y yo, pues, como uno en su humanidad quiere responder siempre: mijito, trabajar como todos los días, porque ves lo que estás comiendo. Sí, papá, eso se consigue trabajando, le digo. Entonces al tercer día que me hace la pregunta, me vuelve a decir: papá, ¿y qué vas a hacer esta tarde? Entendí por dónde iba su necesidad. Le dije: mira, tengo unas cosas que hacer, pero dime tú qué quieres. Me dice: no, es que quisiera jugar contigo, me dice. En casa existen unos juguetes muy especiales que son juguetes heredados de papá. Son los juguetes que yo coleccioné durante muchos años de mi infancia. Entonces esos juguetes son prohibidos tocar. Solo se los toca un par de veces al año conmigo presente, ¿verdad? Entonces él quería usar esos juguetes, pero él quería jugar conmigo. Entonces el sábado regresé de un matrimonio, ¿verdad?, que tuve al mediodía. Teníamos que trabajar en la palabra todavía con Emilia, pero él me vuelve a hacer la pregunta el sábado y me dice: papá, ¿y hoy sí tienes tiempo? ¿Cuántos saben que hay veces que uno está tan cansado que no quiere tratar ni con uno mismo? Ese era mi sábado. Esas horas que yo tenía después de haber estado en actividades y trabajando un poco con la palabra, yo dije: luego voy a descansar. Pero ahí estaba mi muchachito esperando a papá. Entonces agarré fuerzas de donde no habían para sacar los juguetes, armar todos esos juguetes, porque es de armar, y ponerme en el piso, estar jugando con él. Y entendía la necesidad y la importancia de pensar en nuestra familia como ese legado que viene por delante. Ahora usted me va a preguntar a mí: ¿de qué se trata este legado? ¿Es que él debe ser arquitecto como yo? ¿Es que él debe ser médico como yo? ¿Es que debe ser pastor como yo? ¿Debe ser músico como yo? No, hay un centro en la familia que se llama Jesús.
Y si Jesús es el legado que le dejas a los tuyos, tienes que saber que donde quiera que el talento de ellos los lleve, que donde quiera que los planes de Dios los lleve, si Jesús está en el centro, esa generación está garantizada de no perderse y dar abundante fruto. Entonces siempre fue ese el deseo de Dios. Deuteronomio capítulo 6, rápidamente ve conmigo hasta allá. Deuteronomio el capítulo 6. Quisiera que vengas a ver conmigo ahí el verso 4 en adelante. Vamos a ver versos 4 hasta el 9. Póngale atención a esto. Yo sé que las primeras filas quieren escuchar a Emilia, ¿verdad? Y están, bueno, ¿y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿Verdad? Entonces ya va, muchachos, un rato. Así que vamos rápido hasta el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos Jehová hay? ¿Cómo debe ser tu familia? Una. Y le dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Las que acababa de decir y las que vienen. Pero ojo a esto. Dios no empezó con un manual y le dijo: hijo, eso es lo que cumplirás. Tendrás que ser abogado, tener tantos estudios, ir hasta acá y cumplir todo esto, lavarse los dientes 3 veces al día. No salió con la lista de todos los requerimientos. Le habló de algo más importante que no pueden perder las familias, y es la esencia relacional de amarnos, de servirnos, de estar el uno para el otro. Porque ese era el mensaje que el principio le dice: amarás al Señor tu Dios. Esto no va a ser una relación obligada. Yo no quiero hijos obligados a la mesa. Yo no quiero hijos obligados el domingo en la iglesia. Yo no quiero hijos obligados sirviendo, porque si sirven entonces les doy el cheque y les proveo para que les vaya bien. La base en una relación sana con Dios es una relación de amor. La base en una familia sana son relaciones de amor en una casa. Y entonces les dice: amarás a Dios con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas. Y estas palabras, verso 6, que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y miren el legado: las repetirás a tus hijos, hablarás de ella. ¿A quién hay que repetírselas? Otra vez, primero, ¿a quién se las repites? Líderes de esta casa, no funciona que seas el gran repetidor de la palabra en tu grupo de fe y 0 palabra en tu casa. 4 amenes, el resto tragó grueso. No puede ser que seas el gran predicador en redes sociales y seas el 0 predicador en puertas cerradas. Eres un hermano cristiano en las redes sociales y te lanzas unos mensajes tan conmovedores, pero el que está al lado del semáforo que se te cruza escucha sapos y culebras. Dice: él es el del reel. Sí, él es. Entonces el primero a quien hay que repetírselo es a nuestros hijos. Verso 7: repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Mire, estas palabras se hablan estando en ¿dónde primero? Casa. Luego en el camino. Y luego cuando regreses a acostarte. Y luego cuando te levantes al día siguiente. Y las atarás como una señal en tu mano. Las atarás como una señal en tu mano. Es como un reloj que uno se pone en la muñeca. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Hay quienes sí cumplen esto. Van y se compran el gran cuadro de madera con el versículo del Salmo 23 y lo cuelgan en la puerta de la casa para que todo ladrón que pase por ahí se espante. O hay quienes compran la Biblia más cara, la abren en el Salmo 23, la ponen en la sala, para que todo el que entre por la sala diga: Jehová es el pastor de esta casa. Hay quienes cuelgan una cruz. Hay quienes ponen un versículo.
Esto es un consejo bíblico, pero esto tiene un propósito: que esté entre tus ojos, que esté frente de ti. No puede quedar la palabra como un adorno. La palabra tiene que ser nuestro alimento diario. Meditar en ella. Les sugiero traer una palabra a la mesa en casa, un verso. Cuando usted pueda, en el camino, conversar de esto. En casa debe suceder esto. Yo crecí, se los he contado un par de veces, no sé para quienes esta sea nueva, pero yo crecí en medio del primer amor de mi mamá con el Señor. Y cuando mi mamá leía ese versículo, ella se tomó tan en serio el tema que no es que salió a comprar los adornos. Ella siempre ha sido mucho de hacer todo en casa. En casa hacíamos los adornos de Navidad. Mi mamá nos hacía hacer las pelotitas de Navidad de plumafón y que las pintemos y que le pongamos escarcha. Y mi mamá hacía un árbol de Navidad con todos los adornos que le fuimos dando desde el colegio, desde la escuela y los que hacíamos en casa. Era el árbol de martes 13. Era de susto mi árbol de Navidad, pero era tan bello porque tenía tanto amor que solo nosotros lo podíamos ver. El resto que iba a la casa decía: ¿qué pasó aquí? ¿Se cayó el árbol 100 veces? Porque todos los adornos, y todavía tiene los adornos desde que yo tenía 4 o 5 años, y los sigue poniendo en el árbol. Nunca voy a olvidar el día que mi mamá intentó dejarnos esa herencia. Carla se la devolvió. Carla viene de otra familia, ella viene de comprar cada año luces en el árbol y cada año está ahí. ¿Y qué te parece si este árbol lo hacemos este año rosado y el otro amarillo? Y yo: mujer, ¿de dónde viniste tú? Yo nunca compré un adorno. Y un día vino mi mamá con una caja y le dijo: mijita, aquí está mi herencia. Y eran un montón de porquerías en esa caja que estaban cargadas de tanto amor familiar. ¿Te recuerdas, Moy? En mi casa no se podía pecar, pero no se podía pecar porque había un versículo bíblico en cada esquina. En mi cuarto tenía versículos bíblicos. Yo, para pecar, me tenía que ir al parque. Créanme, y ella escribía los versículos con su letra y tal cual los ponía. Pero de verdad me sirvió mucho, porque en mi edad de la adolescencia, y le va a los prejuveniles, llegó un momento que yo tuve que poner ese versículo en el baño. Yo dije: voy a hacer santo este lugar. Y ahí puse, nunca me voy a olvidar que me habían regalado un cuadro, ¿verdad? Era un póster de Jaime Murrell. Dios mío, Jaime Murrell era un adorador, que en paz descanse, ¿verdad? Pero era un negrito calvo, todo grandote, con unos dientes blancos, y tenía un versículo. Yo fui a poner ese cartel en el baño. Yo entraba ahí, quería salir corriendo. O sea, yo decía: Señor, ahí no estás tú. La palabra puesta en nuestras casas tiene un propósito de que esté en tus ojos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que formar un legado. Si usted piensa que su hijo va a encontrarse con Jesús porque usted lo trae todos los domingos a los prejuveniles, no solo queda ahí. Es el comienzo de algo grande, pero necesitamos que lo que sucede el domingo con los prejus allá arriba sea cosechado todos los días por un padre y una madre, o por quien esté en casa, que pueda enseñarles el amor del Señor a través de la palabra. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Amén. Vamos a dejar un legado en la palabra del Señor. Ahora, mire conmigo hasta el verso 17. ¿Por qué les hablo esto? Rápidamente, aquí quiero que miren esto. Deuteronomio, en el mismo capítulo 6, acompáñenme hasta el verso 17. Déjenme ver aquí que está ahí. Sí. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya como bien. ¿Cómo quiere Dios que nos vaya? Bien. Pero hay condicionantes, hermanos. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Sabe que hay una tierra que Dios ha jurado a nosotros sobre esta tierra, literal?
Es decir, hay una asignación, hay algo que Dios tiene para nosotros. Verso 19. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como ha dicho. Pero ahí va el verso 20, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces tú le dirás a tu hijo: pregúntale al pastor Carlitos. Pregúntale al pastor de tu iglesia. Esa no fue la respuesta. Mire la respuesta que les da. Cuando nuestros hijos pregunten, entonces tú tendrás una respuesta y le dirás: nosotros, mira el 21, éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Un día nuestros hijos tendrán la curiosidad de preguntarnos, y la pregunta es si tendremos testimonios poderosos que compartirles. Pero Dios, toda esa tragedia, escuche, familiar, de esclavitud, era lo que un día era su vergüenza, luego sería su gran testimonio para que sea un legado generacional, que un día siendo esclavos se volvieron terratenientes. No me oyeron. Que un día siendo esclavos se volvieron terratenientes. Que un día de no tener nada tuvieron todo. De un día de no tener tierra que poseer, tenían tierra donde fluía leche y miel. Yo no sé si usted quiere que sus hijos posean tierra. Yo no sé si usted quiere que sus hijos sean empresarios fuertes, profesionales de éxito, que se levanten hacia adelante. Necesitas testimonios poderosos de Jesús en tu casa. Necesitas testimonios poderosos de Jesús en tu casa. Testimonios tales como: un día no teníamos ni qué comer y Dios proveyó. Un día pasó esta enfermedad en casa, pero de aquí nos levantó. Un día nos quedamos en la calle, pero mira cómo estamos hoy. ¿Cuáles son los testimonios que hoy se llaman tormentas y que estás queriendo escapar de ellas, que serán la historia que contarán tus nietos, que un día no eran más que esclavos y se volvieron poseedores de una gran tierra, y se volvieron una nación que hoy sigue siendo pequeña, pero es considerada una de las naciones más fuertes en el planeta Tierra? Wow. No pida que sean judíos sus hijos, porque no es el hecho de ser judíos, es el hecho de ser del pueblo de Dios. Y tú y yo somos ese pueblo de Dios. Todas las familias pasamos por buenos momentos y malos momentos. La primera familia en la tierra, Adán y Eva, cometieron el error de desobedecer a Dios. Y esa desobediencia trajo consecuencias sobre sus generaciones. Las primeras generaciones pasaron tiempos difíciles, pero hubo un cambio que vino de parte de Dios, dándonos a entender que el tiempo que hoy podamos estar viviendo difícil como familia, en las manos del Señor se puede volver tu puerta abierta al mayor testimonio que puedas contar del poder del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer aquí para sus vidas y sus familias? Amén. ¿Qué pasó con esa siguiente generación? No se los voy a contar yo, se los va a contar mi siguiente generación. Así que vamos a darle un aplauso de cariño a Emi, que venga aquí adelante y puedas continuar. Eso. Bueno, hola, yo soy Emilia y voy a seguir con esta enseñanza. Y como ahorita dijo mi papá, estábamos hablando sobre la primera familia que hubo en la tierra. Vimos como en la primera generación vemos cómo Adán y Eva pecan desobedeciendo a Dios. Luego en la siguiente generación fueron Caín y Abel. Ocurrió
asesinato, pero como acaba de decir mi papá, en esta tercera generación de la primera familia que hubo aquí en la tierra, hubo un cambio, hubo una persona que se levantó y decidió que el pasado de sus antepasados no le afectara, sino que él podía empezar a marcar un nuevo inicio. Y quisiera que me acompañen, vamos a leerlo en la palabra, está en Génesis 4, el 25 y el 26. Si me acompañan, dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí podemos ver que después de que Caín ya había muerto, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, y él tuvo un hijo llamado Enos. Y Enos fue el que se paró y decidió hacer un cambio y dijo: ya no quiero vivir así, sino que él empezó a buscar a Dios, y de ahí sus generaciones siguieron buscando a Dios, dice el versículo. Y podemos pensar y decir como que, ¿quién pensaría que de una familia donde ya venía pecado, donde ocurrió un asesinato, podía pasar algo bueno? Pero la realidad es que a todos Dios nos da la oportunidad de cambiar la realidad. Todos tenemos la oportunidad de cambiar la realidad en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras vidas, porque Dios nos la da. Y yo quiero mostrarles el día de hoy cómo Dios se manifiesta y cómo Dios puede visitar generaciones. Porque en la Biblia dice que la maldad llega hasta la cuarta generación. Pero yo creo que vean una verdad mayor que Dios muestra en Deuteronomio 7:9. Dice que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. O sea que, como les dije, la maldad llega hasta la cuarta generación, pero Dios bendice y abarca hasta 1000 generaciones. Eso significa que no hay nada que haya pasado en alguna generación pasada que pueda afectar tu generación y tu presente. Porque como les dije, a todos Dios nos da la oportunidad de cambiar. A todos Dios nos da la oportunidad de poner un alto y comenzar de nuevo. Y el día de hoy les quiero animar a que seamos nosotros, esa generación, sea cual sea la edad que tengas, que se pare y quiera buscar a Dios para poder poner un alto en eso que hemos llevado de generación en generación, y poder ser nosotros esa generación que busque a Dios y sea el que cambie y ponga un nuevo inicio en la familia. Porque como les dije, todos tenemos la capacidad, todos somos capaces, porque Dios nos quiere usar para poder bendecir a nuestras futuras generaciones. Y podemos hacernos la pregunta de ¿cómo podemos hacer ese cambio? Porque tú dices, bueno, ya, yo lo quiero hacer, pero ¿cómo hacemos el cambio? Aquí hay algo clave. Primero, para ver el cambio en nuestra familia, primero el cambio debe suceder en nosotros. Si nosotros queremos y tenemos esa disposición de cambiar nuestra familia, primero debemos de cambiar nosotros. Y hay un ámbito en específico que es lo primero que debemos de cambiar, y es nuestra manera de pensar. La manera que nosotros pensamos va a afectar cómo nosotros actuemos y va a afectar cómo nuestra vida vaya. Y esto lo podemos ver en Proverbios 23:7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que tú pienses, eso serás. Si tú solo piensas en algún asesinato que hubo en tu familia, así va a terminar. Si tú piensas, en mi casa todos se divorcian, también vas a terminar así. Si tú piensas que a un familiar le dio esta enfermedad, así va a ser. Lo que nosotros pensemos es lo que va a pasar. Es por eso que lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros queremos hacer ese cambio en nuestra familia, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Como les dije, el primer paso es cambiar nuestra manera de pensar y dejar atrás todos los errores y todas las cosas que hayan cometido nuestras generaciones pasadas, porque eso no nos define a nosotros. Nosotros tenemos toda la autoridad de poder cambiar cualquier cosa que venía, porque como sabemos, Dios es un Dios de nuevas misericordias, y Él no nos mira por lo que haya hecho alguna generación pasada, sino
por lo que somos nosotros y la autoridad y el poder que nosotros tenemos de cambiar nuestra generación. Y yo quisiera llegar a una historia en la Biblia, una parte cuando el pueblo de Dios iba a ser llevado al cautiverio en Babilonia. Después de que ellos ya hayan llegado a la tierra prometida, iban a ser sometidos a cautiverio. Y esto que Dios les habla pasa antes de que esto sucediera, o sea, Dios les estaba diciendo lo que iba a pasar. Y miren, me pueden acompañar a Jeremías 30, del 5 al 8. Vamos a ver, dice: en cuanto a Israel y a Judá, Dios me dijo: se oyen gritos de espanto, de terror y de preocupación. ¿Por qué están pálidos los hombres? Los veo retorcerse de dolor como si fueran a tener un hijo. Pregunten y todos les dirán que los hombres no dan a luz. Viene un día terrible, como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá muchísimo, pero al final lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud, lo libraré del poder que lo domina y nunca más volverá a ser esclavo de extranjeros. Les juro que así lo haré. Y aquí podemos ver que dice que iban a venir días duros, que iban a venir días terribles, así decía, como dolores de parto. Y hay que ver una realidad: todos en nuestras familias tenemos días terribles. Te puedes poner a pensar, tal vez algún día cuando te enteraste que un familiar había fallecido, tal vez cuando te enteraste que había una enfermedad en tu familia, tal vez ese día como cuando papá se fue de casa. Yo no sé tu realidad, pero la realidad es que todas las familias pasamos por temporadas y tiempos difíciles. Pero Dios dice: les juro que lo salvaré. Y tenemos que tomar esa verdad para nuestra vida. Sea cual sea la temporada por la que estemos pasando, Dios nos va a salvar. Dios tiene a nuestra familia en sus manos. Y nosotros tenemos dos opciones al momento en que estemos en estos días malos. La primera es dejarnos llevar por nuestros pensamientos, dejarnos llevar por esos pensamientos de: ay, me va a pasar lo que le pasó a mi papá, o ay, me va a ocurrir lo que le ocurrió a mi abuelo. O si no, tomar la verdad que Dios nos está mandando en este versículo, de que Él al final nos va a salvar, de que no importa el día terrible que pasemos, la temporada mala que estemos viviendo, Dios está con nosotros y Él cuida de nuestra familia. Y dice que pasará un día terrible, dice, donde vamos a sufrir. Pero dice que Él nos va a salvar, que Él va a romper las cadenas de esa esclavitud que tenemos el día de hoy, que Él nos va a librar de ese poder que nos domina y nos va a hacer libres. Es por eso que debemos de creer en los milagros que Dios tiene para nuestra familia. Y esto lo podemos ver en Jeremías 30, seguimos con el versículo 9 y 10, dice: mi amado pueblo de Israel, no tengas miedo ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Podrán vivir seguros y tranquilos, no volverán a tener miedo de nadie. Aquí podemos ver que habla a familia, porque dice a ti y a tus hijos. Dice a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud. Dice que Él nos va a librar. Y no solo a ti, sino que a todas tus generaciones. Dios te va a librar. Y podemos ver una promesa y se van a vivir seguros y tranquilos. Si nosotros decidimos hacer ese cambio el día de hoy y poner nuestra mirada en Dios, vamos a poder vivir tranquilos. Nuestra familia va a poder vivir tranquila. Y todo esto tiene que ver con nuestra disposición. Porque Dios está listo ahí para obrar. Pero si nosotros no ponemos en nuestra disposición, las cosas no van a pasar. Entonces, todo está en nuestra disposición. Si tú estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, si tú estás dispuesto a dejar de ver el pasado, si tú estás dispuesto a poner tus ojos en Dios, vas a ver esta promesa en tu vida, vas a vivir seguro y tranquilo, porque Dios tiene tu vida y la de tu familia bajo su mano. Y tenemos que recordar que Dios tiene planes para nuestra familia. Él no nos puso en nuestra familia porque, ay, sí, o nadie aquí es un error. Todos nacimos con propósito. Y eso lo podemos ver en Jeremías 29, del 11 al 13. El último versículo que vamos a leer el día de hoy dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Y como les dije, todos aquí tenemos un propósito. Y Dios tiene planes y propósitos para cada familia que está aquí. Y como les dije, todo está en nuestra disposición. Si tú le entregas el día de hoy
la vida tuya y de tu familia a Dios, vas a poder ver cómo los planes y los propósitos de Dios empiezan a manifestar en tu vida y en la de tu familia. También dice que Él nos dará un futuro lleno de bienestar. Tenemos que creer y tomar esa palabra para nuestras familias. Porque si el día de hoy tú tomas esa verdad, vas a poder ver cómo se manifiesta en tu vida y en la de tu familia. Porque Dios nos quiere bendecir. Esa es una verdad que debemos también de tomar y cuidar de toda nuestra familia. Que cuando lo busquemos en oración lo vamos a encontrar, y cuando le pidamos las cosas, Él nos va a escuchar. Y es por eso que el día de hoy les quiero animar a que seamos nosotros esa generación que se pare y que diga: ya no quiero vivir así, no quiero llevar con lo que traía mi generación anterior. Yo quiero ser quien ponga los ojos, quien cambie esa mentalidad. Quiero ser yo quien pueda marcar un nuevo inicio para mi familia y para las generaciones que van a venir. Porque como les dije, nosotros somos capaces, tenemos toda la capacidad, Dios nos la ha dado. Solo falta poner de nuestra disposición, cambiar nuestra mente y saber que en todo esto viene con una promesa de que vamos a estar seguros y tranquilos. Que vamos a pasar días terribles, que vamos a pasar días muy malos, como también pasaremos buenos. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y siempre pensamos en lo que Dios nos ha prometido, que dice que al final nos va a hacer libres, vamos a poder vivir una vida buena y una vida digna. Vas a poder disfrutar de tu vida con tu familia. Porque si vives pensando en todas las cosas malas que van a pasar, se pasa el tiempo, los hijos crecen y te das cuenta que solo estuviste todo el tiempo viendo que podría llegar algo malo, cuando en realidad puedes disfrutar de todas las bondades que Dios te ha dado. Es por eso que lo primero que debemos de hacer es cambiar nuestra mentalidad, fijar nuestra mirada en Dios, de saber que Él nos va a tener seguros y tranquilos en su mano, de que Él nos va a dar el fin que esperamos y que Él nos va a bendecir a nosotros y a nuestra familia. Y si tú el día de hoy crees en todo lo que te he hablado, recibamos esta palabra para sus vidas y tómenla, porque si nosotros ponemos de nuestra disposición, va a ser Dios quien se manifieste a través de nosotros. Vamos a poder marcar un nuevo inicio en nuestra familia y en nuestra casa. Muy bien. ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde estás? Y déjame saber dónde está tu familia, si viniste hoy con ella. Abrácense ahí por un momento. Prejus, abrácense. Ustedes son como familia, parecen todos hijos míos. Eso. Y ahí donde están, queremos con esta palabra no borrar la realidad de días terribles. No borrar la realidad de días terribles, porque eso los pasaremos. En el verso que leíamos decía: es un dolor tan fuerte como el dolor de parto. Un día me contarás cómo es eso, pero bien lejano todavía. Pero dice ahí la Biblia que en la historia se preguntaban: ¿qué? ¿Los hombres dan a luz ahora? Porque dice que los hombres ponían sus manos en sus lomos y se retorcían del dolor. Vivimos en un mundo caído donde va a haber dolor. Y hoy no es un día para estarte preguntando por ese día terrible, sino para agarrar la promesa que Dios te deja hoy: yo juro que te salvaré. A lo mejor hoy estás pasando un divorcio y estás pensando en: ay, quisiera tener la familia que miro allá. A lo mejor estás pasando una pérdida. Como decía Emilia, a lo mejor papá se fue de casa recién. Estás pasando un día terrible, pero tienes la otra opción de tomar el pensamiento de Dios que te dice: te juro que te salvaré. Abraza esa palabra hoy. Todos pasamos por días así,
pero todos tenemos un Dios que nos ama. Amén. Vamos a orar. Me gustaría que oremos los dos, ¿te parece? Me gustaría que ores por los jóvenes que están aquí pasando su día difícil, que Dios los sostenga, y yo voy a orar por los demás también. Señor, el día de hoy yo te doy gracias por todas las personas que estamos aquí, Señor. Y el día de hoy yo te quiero pedir, Señor, por todos los prejuveniles que estamos aquí, Señor. Tú conoces la realidad de cada persona, Señor. Tú conoces hasta el fondo de su corazón, Señor. Tú sabes las batallas que ellos pelean en sus familias, que ellos pelean en sus casas, que tal vez nadie más las ve, pero tú las conoces, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que seas tú sanando todas las heridas en sus corazones, que seas tú restaurando vínculos con padres, Señor, y que tú nos dejes esa mentalidad diferente para poder marcar un nuevo inicio en nuestras casas, Señor. Que seas tú usándonos, Señor. Ponemos de nuestra disposición porque queremos hacer ese cambio, Señor. Queremos cambiar nuestra familia, Señor, y el día de hoy te entregamos todo ese peso que cargamos de generaciones anteriores, Señor. Rompemos todo vínculo que tal vez no nos deja vivir tranquilos, no nos deja disfrutar nuestra juventud, Señor. El día de hoy te la entregamos porque queremos marcar un nuevo inicio en nuestras casas. Queremos marcar un nuevo inicio en nuestra vida para que nuestras generaciones que vengan sean bendecidas, para que las generaciones que vengan, Señor, sean más como tú, Señor. Así que mi oración el día de hoy es que los que estamos aquí podamos entregarte con lo que estamos cargando, Señor. Que podamos ser libres, y que seas tú poniendo el pensamiento y renovándolo, Señor, porque queremos hacer ese cambio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy bendecimos las familias. Abraza a tu familia si estás con ella. Padre, declaro el amor del cielo abrazando esposos, abrazando abuelos, abrazando hijos, primos, nietos. Padre, la familia está en tu corazón, y tómate un momento ahí para creer que tú y tu casa tienen planes poderosos más allá del día terrible que puedas estar atravesando. Él juró salvarnos, y yo declaro esa pronta salvación para aquellas familias que están pasando un día de tormento, una temporada de dificultad. Declaro la asistencia tuya, Espíritu Santo, guardándolos y levantándolos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias, Señor, y bendecimos cada familia en este campus, en todos los campus, en el campus online, en el nombre poderoso de Jesús oramos, y todo el que lo cree dice un fuerte amén y amén.